Hernán Parra Podcast. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast en donde les contaré historias de miedo, de autores conocidos, no tan conocidos y de mi propia autoría. He decidido llamar a este podcast Narraciones de Horror, Historias para no dormir. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos las narraciones de horror 5 cuentos para no dormir. El día de hoy les traigo una historia de mi propia autoría llamada Los Niños del Ático, en la cual, en una casa donde viven varias personas, están empezando a suceder cosas extrañas. Los fantasmas de unos niños atormentan a los residentes y dos jóvenes se disponen a descubrir el misterio, pero esto puede traerles consecuencias fatales. ¿Quieren conocer este cuento? Pues, sin más, comenzamos con Los Niños del Ático. Los Niños del Ático. Autor, Hernán Parra. Marisol y Neidi eran dos jóvenes que por causas de la vida y las circunstancias de sus situaciones personales resultaron viviendo en la misma casa, una casa muy grande y vieja que le pertenecía a una mujer que había muerto hace muchos años. La casa había quedado en manos de uno de sus nietos, el cual la adecuó de manera que podían vivir familias y todo el que necesitara arrendar una habitación. Marisol tenía dos hijas, una de 8 años, Romy, y otra de 10, Martina, quienes eran muy apegadas a su mamá. Se le dio la habitación que más que eso parecía ser un apartamento independiente, pues tenía una pequeña cocina y 2 habitaciones. Marisol estaba muy agradecida de poder encontrar donde vivir, pues después de la separación con su esposo Franco, ella había tenido que ir a vivir con su madre, quien era una mujer mezquina con las niñas. Y eso le molestó mucho a Marisol, por lo que se decidió en vivir en la capital, lejos de su familia, mientras Neidi era una joven que no tenía hijos, ni esposo, era una mujer joven y soltera. Solía trabajar como modelo, no de cosas importantes, pero cada oportunidad que tenía la aprovechaba. Durante varios años trabajó como modelo de una marca de ropa importante en el país, pero luego de que su dueño fuera arrestado por tráfico de drogas, su carrera se fue al piso. No tenía mucho dinero y vio la oportunidad de vivir en esta casa. A ella sí le fue arrendado una habitación con su propio baño, pero nada más, solo una habitación y un baño. Ella no le molestó eso, pues la casa de su madre era muy cerca y podría comer allí. Su historia no es muy diferente a la de todos los jóvenes. Quería mayor independencia de sus padres y por ello había decidido vivir sola, para experimentar cómo es la vida. Sus padres no se opusieron siempre que viviera cerca. La situación social y de seguridad no era la mejor en este país, por ello no querían que se fuera muy lejos, así que la dejaron vivir en esta casona a escasos 5 minutos caminando a casa de sus padres. Marisol trabajaba durante todo el día. Sus pequeñas hijas estudiaban durante el mismo periodo, así que sería fácil, y su escuela quedaba muy cerca de la casona y de su trabajo, por lo cual se había sentido con mucha suerte. Pero pocos sabían que esta casona donde parecía florecer nuevas oportunidades para algunos era la maldición de muchos. La primera noche en esa casona era algo extraño. Neidi durante el día había visto los pasillos y los jardines interiores llenos de luz y parecían ser algo tranquilizantes, pero durante la noche las cosas cambiaban. Los pasillos de repente se ponían muy oscuros, a pesar de estar bien iluminados. La oscuridad parecía comerse la luz. No se podían divisar cosas más allá de 1 metro, solo oscuridad. Neidi decidió esa noche no ir a casa de sus padres. Le dio miedo atravesar el halo de oscuridad que cubría los pasillos. Llamó a sus padres, diciéndoles que esa noche se quedaría y no iría a visitarlos, pues la mudanza había sido agotadora y quería descansar. Sus padres entendieron y quedaron en verse en la mañana para desayunar todos como solían hacer antes que ella se fuera. Ella sonrió y se despidió afectuosamente de su madre. Luego de colgar su teléfono, puso su emisora favorita, donde podía escuchar las bandas de música rock que tanto le gustaban. Incluso se emocionó cuando escuchó que su banda preferida vendría a la ciudad, por lo cual decidió que le pediría a su padre un pequeño préstamo para poder comprar la boleta. Su padre no le negaría eso,
pues la consentía mucho y le daba lo que ella siempre quería. Neidi tomó un libro que solía leer en las noches, un cuento de amor y placer, un libro prohibido, un cuento de lesbianas. Ella no lo era, pero fantaseaba con cosas así. Ella había tenido muchos novios, pero a veces las fantasías son solo eso, y ella pensaba en que se sentiría estar con una mujer. Comenzó a reír sobre sus pensamientos y siguió leyendo su libro, y sin darse cuenta quedó dormida. Luego de unos minutos, ella se despertó y vio que su habitación estaba oscura. La misma oscuridad del pasillo al parecer se había entrado en su habitación. Ella tenía miedo, algo dentro de ella le decía que cerrara sus ojos. Por intuición y autoprotección lo hizo. De repente empezó a sentir que algo o alguien comenzó a acercarse a ella. Sentía las pisadas que iban hacia ella, tenía mucho miedo. De repente sintió como un helado frío la invadió, en su rostro sintió como un aliento helado y fétido estaba cerca. Ella de inmediato comenzó a rezar. No lo hacía mucho, por lo que sus oraciones eran más plegarias para su protección. Ella sintió como una mano la tomó por el cuello y comenzó a hacerle daño. Ella gritó y de repente despertó en su habitación, la cual estaba normal, con las luces prendidas, la música sonando y su libro sobre su pecho. Ella respiró profundo, se tranquilizó y pensó que todo eso había sido un sueño. Al menos eso pensó. Marisol, por su parte, no necesitaba salir de su habitación, pues en ella tenía todo lo que necesitaba. Vio a sus hijas jugando en el piso de la sala, así que estuvo tranquila. Cerró la puerta muy bien con doble llave y un cerrojo que la mantenía tranquila de que sus hijas no se salieran de casa. Comenzó a cocinar la cena y estaba atenta a sus hijas y a la novela de la hora. Ella solía verla siempre desde que empezó, incluso cuando estuvo en el hospital no se la perdió, pues una de las enfermeras solía ver novelas en la sala de espera y cuando no había nadie, Marisol solía pedirle que la dejara ver la novela, por lo que la sacaba de la cama y la llevaba con ella a ver la novela. Si eran encontradas por algún médico, la enfermera decía que la llevaba a un examen, pero a esa hora no solía haber nadie en el piso, así que nunca tuvieron problemas. En un momento la novela se puso muy emocionante. Una de las protagonistas estaba por dispararle a la actriz principal, por lo que la atención de Marisol se centró exclusivamente en la novela y dejando de lado a sus hijas. Cuando la situación pasó, Marisol escuchó silencio en la casa. Sus hijas no estaban en la sala, así que comenzó a llamarlas, pero ellas no respondían. Marisol comenzó a buscarlas por todas partes, sin encontrarlas. De repente vio que la puerta estaba abierta. Ella se sorprendió, pues había cerrado cautelosamente y con mucho cuidado esa puerta, incluso con doble llave y cerrojo. Ella salió de inmediato y vio que la oscuridad reinaba los pasillos. De repente escuchó unas pequeñas risas. Marisol buscaba la fuente de esas risas, pues no parecían ser sus hijas. Quedó frente a un gran ventanal que daba al jardín interno. Vio que había una luz en el último piso de la casa. Pensó en la joven que había llegado con ella, y vio que el patio era alumbrado por la luz de la luna y vio a sus hijas jugando a correr y atraparse, pero no estaban solas. Estaban con otros niños. Marisol contó al menos 5, y todos jugaban muy alegremente. Ella vio que el ventanal tenía una pequeña ventana abierta. Ella se asomó y llamó a las niñas. Ellas la miraron y corrieron rápidamente de regreso a casa. Al llegar, Marisol estaba ofuscada porque las niñas habían abierto la puerta, pero ellas le dijeron que había sido su pequeña amiga. Marisol le preguntó por esa amiga que ellas decían. Las niñas respondieron que había sido Nicole, una pequeña niña de al menos 6 años que las había invitado a jugar con ella y sus amigos. Marisol pensó en la niña de la joven mujer, así que les ordenó que no salieran de casa, que iría a hablar con la otra joven para que controlara a su niña y que no abriera las puertas, y les advirtió que si nuevamente venía Nicole no fueran con ella, que le dijeran que viniera mañana porque ya debían dormir. Las niñas, aunque de mala gana, hicieron caso a su mamá. Ella cerró la puerta muy bien, esta vez cerrando con las 2 llaves como había hecho, y puso una pequeña cuña de madera para impedir que la puerta abriera con facilidad. Subió las escaleras, había la habitación de Neidi, y veía que la casa estaba demasiado oscura y además de ello muy fría. La casa no se había visto así en la mañana cuando ella había llegado. De inmediato golpeó la puerta de Neidi y esta desde adentro preguntó por quién tocaba su puerta. Marisol se identificó y le agregó: la vecina de abajo, la mamá de con quien juega tu hija.
Neidi abrió la puerta y la miró algo incrédula y Marisol, que Neidi pudiera decir algo más, dijo que por favor le dijera a su hija Nicole que estas no eran horas para estar jugando y menos en el jardín, donde se podrían lastimar, y que además la regañara porque al parecer sabía abrir puertas, pues ella tenía la puerta muy bien cerrada y Nicole había abierto la puerta sin ningún problema. Neidi la miró nuevamente incrédula por lo que decía, y le respondió con un sencillo: lo siento, pero yo no tengo hijas, vivo sola, si quieres pasa y lo compruebas. Ella desde afuera pudo observar lo pequeña que era la habitación. Marisol se disculpó por molestar a Neidi y se fue, internándose en esa oscuridad. Neidi cerró la puerta y esa noche quedó así, con la incertidumbre de Marisol sobre esa niña Nicole y sobre su vecina, de quién era esa niña. Pues en ese momento solo vivían ellas dos en esa enorme casona. A la mañana siguiente la casa estaba nuevamente iluminada y reflejaba un halo de tranquilidad y hasta de comodidad. Neidi no entendía lo que había pasado en la noche, porque la casa se llenaba de esa oscuridad que daba miedo. Se dispuso a salir de su habitación y al hacerlo vio que una pequeña niña salió corriendo por el corredor, hacia una puerta que daba al ático de la casa, un lugar el cual el dueño de la casa había prohibido a sus inquilinos entrar. Neidi la llamó pero la niña cerró la puerta tras de ella y cuando Neidi trató de abrirla, la puerta estaba cerrada. Ella desde afuera llamó a la niña pero esta no le abrió. De inmediato recordó que la vecina de abajo le había dicho algo sobre niños, así que pensó que la niña era de ella y de inmediato bajó corriendo para decirle sobre lo ocurrido con su hija. Al llegar a la puerta Neidi golpeó y Marisol le abrió. En ese momento Neidi vio a las dos niñas comiendo en la mesa y preguntó si ella tenía otra hija, a lo que Marisol le respondió que no, solo sus dos hijas, por lo cual Neidi le comentó lo que había visto, y aunque Marisol le pareció algo extraño, le dijo a Neidi que estuviera tranquila, que de seguro esa niña era de la calle y se metería en la casa por alguna parte, que asegurara su puerta bien y que si algo más pasaba le hiciera saber. Neidi así lo hizo y salió de la casa, al igual que Marisol y las niñas, ellas al colegio y mamá al trabajo. Al pasar los días, las cosas se calmaban, incluso habían pasado más de 2 meses sin que las niñas hablar de su amiga Nicole, pero todo otra vez empezó a cambiar si bien se acercó la Navidad. Era el día 7 de diciembre, un día en que países católicos o en el que ejercen la religión católica se determinó como el Día de las Velitas o Día de las Luces, un día en el que las casas prenden velas en las puertas de las casas para iluminar el camino de los Reyes Magos para ver al niño recién nacido, y con las luces que generan las velas hacen que la prosperidad y el amor que ellos pregonaban entraran en las casas. La vieja casona ya estaba por completo habitada, habían 10 familias viviendo en la casa y en el patio trasero las familias se reunieron y compartieron muchas cosas: comida, compañía, juegos, amistad, todo lo que hicieron para conocerse más y así poder entablar lazos de amistad y compañía. Marisol estaba muy feliz pues sus hijas compartían con los demás niños de las familias que habían llegado. Casi todos los niños estaban igualados en edad, por lo que no fue difícil adaptarse a nuevas amistades. Marisol repartía unos postres, mientras vio que Neidi a un lado de la fuente principal del patio, una fuente que los inquilinos habían decidido arreglar para que estuviera en su máximo esplendor para estas festividades, se acercó a ella y le compartió un postre. Ella la miró y comenzaron a hablar. Marisol se había disculpado con ella por haberla culpado de las travesuras de sus hijas. Ella le dio la mano y le compartió una sonrisa, a lo cual Marisol se sintió en la confianza y comodidad de preguntarle por su familia, porque no estaba con ellos en esas fiestas. Neidi le dijo que ellos habían viajado y que ella no lo pudo hacer por haber encontrado un trabajo y que debía hacerlo durante las fiestas. Marisol se sintió algo mal por ello y la invitó a pasar Navidad y Año Nuevo con ella y sus hijas, a lo que Neidi aceptó. Después de todo no quería estar sola en estas fechas que eran muy tristes para ella, pues en una Navidad su abuela había muerto, por lo que solía llorar mucho recordándola. Pasada la medianoche, todos se encontraban en sus habitaciones durmiendo, cuando un ruido despertó a todos los habitantes de la casa. Era un ruido como si alguien hubiese tomado un mazo de metal y hubiera hecho un golpe en todas las paredes de la casa. El ruido había sido tan aterrador que todos se despertaron. Los hombres salieron de sus casas y buscaron. Las mujeres y los niños se refugiaron en el jardín, esperando el resultado de la búsqueda,
pero nada encontraron. Nadie entendía lo que había pasado ni de dónde había venido el golpe. No habían construcciones cercanas a la casa, los cimientos estaban bien. Revisaron todo y determinaron que lo que hubiese sido no había sido peligroso. Pobres ingenuos, así que decidieron regresar a sus habitaciones y seguir durmiendo. A las 6 de la mañana, la puerta de Marisol era golpeada por alguien. Ella, aún en pijama, se puso una pequeña bata de satín y abrió la puerta. Era Neidi y preguntó si sabía lo que estaba pasando. Ella le dijo que no. Y luego vio a la señora Rodríguez, una de las inquilinas, llorando a mares. Al parecer su hijo de 7 años, Marlon, había desaparecido. Ella en la noche había cerrado la puerta. Y la mañana siguiente al despertar la puerta estaba abierta y el niño no estaba. La puerta de entrada a la casona estaba bien cerrada como la habían dejado. No habían signos de violencia. El niño se esfumó. Los inquilinos de la casona empezaron a buscar por todas partes. Marisol, Neidi y Estefania decidieron quedarse concentradas en un solo lugar, el patio, en el cual sentaron a todos los niños. Y decidieron darles unas pequeñas tortas y allí los dejaron sentados mientras todos los demás buscaron. Marisol y Neidi se miraron. Lo de la puerta le había pasado a ella, pero en ese momento decidieron no prestarle mayor atención a eso. Los inquilinos buscaron en todas partes, incluso descubrieron un pequeño sótano, pero tampoco estaba allí el niño. Uno de los inquilinos se metió en la fuente, pues esta era extrañamente profunda, de al menos unos 5 metros de profundidad. Durante la época en que estuvo seca, esta había sido cubierta con tablones de madera para evitar accidentes. El inquilino se metió hasta el fondo pero no encontró nada. La recorrió por todas partes pero no vio al niño. Decidieron llamar a la policía, quienes empezaron la investigación pero no habían mayores pistas. Las cosas se pusieron muy tensas en la casona. La señora Rodríguez culpaba a todos en la casona por la desaparición de su hijo. Pasaron varios días y el niño no apareció más, pero una noche, Neidi escuchó pasos en el pasillo fuera de su habitación. Ella, con algo de miedo, se dirigió a la puerta y abrió apenas lo suficiente para que uno de sus ojos se asomara. Pudo ver a 2 niños corriendo en el pasillo. De repente vio que uno de esos niños la vio y comenzó a correr hacia ella. Neidi cerró la puerta y de inmediato esta comenzó a ser golpeada desde afuera con una fuerza inmensa. Ella apenas podía mantenerla cerrada con su cuerpo. Ella comenzó a gritar del miedo y de repente la puerta se quedó quieta, como si nada pasara. Ella no quería mirar fuera de su habitación y llamó de inmediato a Marisol. Ella no podía entender lo que Neidi le decía, así que decidió subir a la habitación de ella, dejando a sus hijas encerradas en la habitación. Al llegar pudo ver que la oscuridad consumía casi por completo el piso. Apenas pudo divisar la puerta de Neidi y al golpear y anunciarse, la joven abrió la puerta rápidamente y entró de un empujón a Marisol, cerrando rápidamente la puerta, y con algo de miedo la abrazó y con lágrimas en sus ojos, solo decía que los niños estaban molestando otra vez. Marisol no entendía lo que ella decía y le dijo que fuera con ella a su habitación. Allí estarían las 2 y las niñas y todo estaría bien. Neidi aceptó y cerró los ojos en todo momento. Al llegar a la habitación de Marisol, ella se sintió mejor. Esa noche pasó algo intranquila, pero poco a poco fue conciliando el sueño. A la madrugada, Neidi y Marisol empezaron a sentir un ruido muy extraño de risas de niños y se escuchaban como corrían por los corredores de la vieja casona, por el patio, por los jardines. Por todos lados escuchaban cómo corrían, jugaban y reían. Los habitantes de a poco se asomaban por sus puertas pero no veían nada. La señora Rodríguez salió corriendo pues al parecer había escuchado a su pequeño hijo. Ella se vio corriendo detrás de algo que no existía, y la vieron subiendo al ático, lugar prohibido. Las personas pensaron que no pasaría nada malo y cerraron sus puertas. La puerta de la habitación de la señora Rodríguez se escuchó cerrar violentamente como si ésta la hubiera tirado de la rabia y todos conciliaron el sueño. Al día siguiente, Neidi ya estaba más tranquila. Ella solía pasar bien las noches, pero desde que llegó a esta casona, sus noches eran muy difíciles. Marisol la invitó a vivir con ellas. Neidi aceptó. A cambio ella le ayudaría con sus niñas cuando ella lo necesitara. Marisol aceptó pues durante la semana de Navidad que se acercaba su horario había cambiado.
Desde este día y hasta el 23 trabajaría durante todas las noches, algo que la preocupaba, pero ahora con Neidi viviendo con ella sería más fácil. Neidi se instaló en la habitación, dormiría en el sofá de invitados, lo cual a ella le gustaba, pues estaría acompañada y lejos del ático. La primera noche, Marisol se fue a su trabajo, la casona estaba tranquila. Pero cuando Neidi comenzó a conciliar el sueño, sintió nuevamente aquel ruido, un ruido aterrador, un ruido que había hecho nuevamente temblar toda la casa. Todos los inquilinos no entendían qué era lo que pasaba. Neidi recordó amargamente que la noche que había sonado ese ruido el niño de la señora Rodríguez había desaparecido, así que decidió pasar la noche en vela cuidando de las pequeñas. Prendió la televisión, una película de romance muy conocida de un barco que se hundía en el Pacífico Norte. Estaba en las noches de película, así que decidió verla, para calmarse y así quedarse despierta, pues la película le gustaba mucho y duraría muchas horas, así que estaba bien. Fue a la pequeña cocina, allí se preparó una bebida de guaraná que solía tener con ella, la cual la mantendría despierta y atenta a lo que sucediera. Escuchó como alguien tocaba en las puertas, ella miró por el ojo de la puerta, algo que Marisol había puesto por seguridad. No vio a nadie, pero veía las pisadas que se impactaban en el piso de alfombra. Se detuvo en una puerta, la de la familia Márquez. Allí se desapareció. Neidi estaba algo asustada. Dejó las luces prendidas, se dirigió a la habitación de las niñas y vio que estaban tranquilamente dormidas, y decidió quedarse con ellas, mirándolas y cuidándolas. Llegada la mañana, escuchó que la puerta se abría. Ella rápidamente se levantó y vio que Marisol entraba, y algo preocupada, Neidi infagó por ello, y al parecer las dos hijas de la familia Márquez habían desaparecido. 3 niños en 4 días, las cosas no estaban bien. Neidi le dijo a Marisol que fueran a casa de sus padres. Las cosas no están bien en este lugar. Marisol aceptó, no quería que a sus hijas les pasara nada. Ese mismo día, se mudaron a casa de los padres de Neidi, a pesar de que no estaban ella tenía las llaves, por lo cual se pudieron instalar, y pudieron estar más tranquilas. Pasaron la Navidad y el Año Nuevo muy felices y muy tranquilas. Las cosas mejoraron de a poco y un día de tantos, decidieron pasar a la vieja casona. Neidi y Marisol decidieron pasar para entregarle las habitaciones al propietario. Al llegar pudieron notar que algo pasaba. Habían 2 automóviles de policía. Ellas entraron y pudieron ver que las familias estaban casi peleando en contra de los uniformados. Lloraban, gritaban, y se desesperaban. Las cosas no estaban bien. Al parecer, todos los niños de las familias se habían perdido, y esto era un problema mayor, ya que algunas familias también habían desaparecido. Las cosas estaban saliéndose de control. Marisol y Neidi decidieron salir sin ser vistas. Podrían culparlas de algo, y al salir escucharon cómo sonaron disparos dentro de la casa. Salieron corriendo y decidieron dejar las llaves en la entrada y no volver más. Al llegar a casa y después de todo lo que ocurrió en aquella vieja casona, Marisol y Neidi se dieron cuenta que las niñas no estaban. Romy y Martina no estaban en el patio trasero jugando, donde se habían quedado. Las buscaron por toda la casa, preguntaron a vecinos y no podían dejar de pensar que las niñas habían regresado a la vieja casona de la esquina. De inmediato salieron corriendo nuevamente a la casona, donde de repente ya no había nadie. Las personas al parecer se habían esfumado. Los policías, los habitantes, todos habían desaparecido. Marisol y Neidi se dieron cuenta que la puerta de entrada estaba entreabierta. Neidi se puso delante y se asomó cautelosamente mirando hacia el interior de la casa. El primer piso estaba muy oscuro, pero no vio nada. Marisol la retiró de la puerta y abrió de un sopetón la puerta y entró en la vieja casona. Comenzó a llamar a sus hijas. Los nombres de las niñas retumbaban en los pisos de la casona. Neidi gritaba el nombre de las niñas y sentía mucho miedo, y de repente escucharon cómo corrían y reían lo que parecían ser niños. Estaban jugando en los pisos de la casona. Marisol de repente salió corriendo y dejó sola a Neidi en el pasillo del segundo piso. Escuchó cómo Marisol subía las escaleras corriendo llamando a sus hijas. Neidi había quedado sola en el pasillo del segundo piso, sola y a oscuras. Caminaba con cuidado, tocando la pared, la cual estaba algo viscosa y húmeda. Ella no sabía qué era lo que había
Sus manos se deslizaban por la pared, escucho cómo las risas de los niños se acercaban a ella, los pequeños pasos corrían hacia ella, y luego nuevamente se alejaban. Neidi tenía miedo y con voz entrecortada por el miedo llamó a gritos a Marisol, pero nadie respondía. Neidi decidió irse de la casona, dejar sola a Marisol así como ella la había dejado. Así que comenzó a caminar nuevamente hacia las escaleras, pero parecía estar encerrada por la oscuridad. Aunque afuera de la casona pasaban apenas las 12 del día, adentro parecía estar en un limbo, en un averno, en un lugar alejado de la luz y de la realidad. Neidi caminaba lentamente, escuchaba las risas de los niños casi en su oído, tenía miedo y dejaba caer una lágrima tras otra cada vez que esas risas se hacían más y más fuertes. Se desesperó por no encontrar las escaleras que la llevaran a la salida de esa vieja casona. En un momento perdió el control y a gritos comenzó a llamar a Marisol, a Romy y a Martina, pero lo único que recibía de respuesta era la risa de los niños, que sin darse cuenta se hacía cada vez más siniestra. Neidi se dejó caer en sus rodillas al suelo, que también estaba húmedo y viscoso. Puso su cabeza entre sus piernas y con sus brazos hizo una especie de escudo y comenzó a llorar, llamando con una voz muy suave a Marisol y preguntándose qué estaba pasando. Duró así unos minutos, cuando escuchó que unas pequeñas pisadas se acercaban a ella. No sabía de dónde venían, no sabía dónde estaba, pero sintió que las pequeñas pisadas pararon justo frente de ella. Con algo de miedo decidió estirar su mano, pensando que eran las niñas o Marisol. Al estirar su mano, sintió que una mano pequeña y muy fría la tomó. El frío caló en sus huesos, dejándola petrificada. Marisol desde el piso superior de la casa escuchó el grito de Neidi. Comenzó a correr sin ninguna dirección, no sabía qué estaba pasando. Tomó su pequeño encendedor con el cual había encendido muchos cigarrillos. Algo de luz la guiaba por los pasillos oscuros de la casa. Escuchó los pasos de los niños corriendo por todas partes. De repente vio una puerta abierta, la puerta del ático que nunca estaba abierta. Con miedo se acercó a esa puerta. Escuchó que la voz de Ronnie salía de esa habitación. De inmediato, Marisol decidió entrar. Entró corriendo y llamó a su hija. Al entrar en el ático, vio a varios niños, sentados en círculo. Sus hijas y Neidi estaban sentadas en el centro. Una pequeña luz azul invadía el lugar. Marisol vio como sus hijas y Neidi estaban sonriendo, jugando con esos niños. Estaban todos los niños que se habían perdido en esa casona, e incluso varios niños más que no conocía. Marisol dejó caer sus lágrimas cuando vio que Romy, su hija mayor, tomaba la mano de su pequeña hermana Martina y comenzaba a caminar con los otros niños, los cuales entraban en las paredes de esa habitación. Atravesándolas, ella corrió y tomó la mano de Martina, pero estaba muy fría, un frío de muerte. La niña miró a su mamá y le dijo que estaría bien, que estaría con su hermana y con los otros niños, que serían felices pues siempre jugarían, sin miedo, sin sed, sin hambre, sin cansancio. Se sentían felices de estar allí en esa vieja casona y que Neidi las acompañaba, que todo estaría bien. Romy miró a su mamá y al igual que todos los niños entraron en las paredes. Marisol vio cómo sus hijas desaparecieron en la pared, comenzó a gritar y a golpear la pared, tratando de romperla, cuando escuchó la voz de Neidi, diciendo que era imposible, que ellas ya no estaban más allí. Neidi le extendió la mano y le dijo que fuera con ella, así estarían más cerca de las niñas. Marisol la miró y comenzó a llorar, y tomó su mano. 10 años después, la vieja casona de la esquina de la calle abre sus puertas después de que un nuevo dueño la compró, tratando de mejorar la economía familiar. La casona tiene nuevo aspecto, color nuevo, claro como el cielo de esa mañana. Las habitaciones ahora son más grandes y son más como pequeños apartamentos. Cada uno tiene sus servicios independientes y 2 o 3 habitaciones. El ático se dejó cerrado pues allí dejaron el cuarto de servicio y mantenimiento. Familias que desean iniciar un nuevo camino llegan con alegría a disfrutar de su nuevo hogar. Al llegar la noche, la gente que allí habita escucha las risas de niños jugando en el patio trasero. Allí se puede ver a 2 mujeres jóvenes jugando con los niños, e incluso uno de los niños de la casa. 12 que su amiga Romy y su mamá Marisol lo invitan a jugar con ellos, que vendrán en las noches para jugar, disfrutar y vivir eternamente felices. Y este ha sido el cuento del día de hoy.
Si les ha gustado, los invito muy cordialmente a que le den un like y se suscriban. Y los invito a que vayan a mi canal principal de YouTube, Hernán Parra Podcast, donde allí encontrarán toda clase de contenidos vinculados especialmente al misterio y al horror. Los invito muy cordialmente a un próximo capítulo donde conoceremos más historias para no dormir. Hasta una próxima ocasión.